Hoy en día, es habitual hablar solo de los maníacos y criminales más conocidos. Sus historias las cuentan decenas de personas, pero pocos saben de asesinos en serie menos conocidos, aunque no menos horribles, de nuestro país. ¿Conocéis muchas historias sobre escolares que, siendo muy jóvenes, ya se convirtieron en crueles maníacos en serie? Estoy seguro de que muchos de vosotros conocéis nombres como Arkady Meilan, que fue ejecutado en la URSS a los 15 años por haber quitado 2 vidas. O el de Vladimir Vinichevsky, que ya había cometido 8 asesinatos brutales a los 16 años. Sobre estos casos tengo vídeos aparte en mi canal. Y ha llegado el momento de hablar de otro cruel asesino en serie, que inscribió su apellido en la historia criminal ya a los 16 años, cuando por primera vez abusó y le quitó la vida a su abuela. No dejéis de ver el vídeo hasta el final. Os aseguro que el final os va a sorprender mucho. Últimamente, YouTube ha sacado mucho el canal de las recomendaciones. Y quiero pedirle a cada uno de vosotros que le deis ahora mismo un like al vídeo y dejéis cualquier comentario, para que podamos romper los algoritmos de YouTube. Si el vídeo no os gusta o no queréis seguir viéndolo, podéis quitar el like en cualquier momento. Os recuerdo que no estáis valorando la historia terrible, sino mi trabajo en el vídeo. Nos falta muy poco para llegar a la cifra de 500.000 de suscriptores. Bueno, y ahora vamos con la historia. El funeral de un hombre joven. Lágrimas, alcohol y luego algo completamente salvaje, algo para lo que, en teoría, una persona no sería capaz. Justo en el velatorio, uno de los invitados primero seduce a la viuda, más tarde, delante de ella, abusó y mató brutalmente a la anciana madre del difunto. Para ocultar las huellas, el criminal prende fuego a la casa donde duermen los invitados borrachos. Esto no es el guión de una película que nunca se rodó, es el final sangriento del camino de un maníaco que comenzó tras la cortina de un pobre piso de una habitación en Tula. Si no se detiene al maníaco, cada uno de sus siguientes crímenes será aún más monstruoso. El proceso iniciado de pérdida de la humanidad es irreversible sin intervención médica o legal. Así ocurrió en el caso de un maníaco en serie al que solo le daban placer las mujeres mayores. Una vieja bota gastada, tirada a un lado del monumento, un pañuelo colgado en la verja, un paraguas roto en el sendero entre las tumbas, todo esto son pruebas materiales de una serie de crímenes espeluznantes que ocurrieron en Tula en los años 90. En ningún otro caso penal hay tantas fotos de cementerios como en este. El asesino encontraba a la mayoría de sus víctimas, ancianas, en los cementerios. Entre las tumbas, en un silencio sepulcral, las obligaba a mantener relaciones sexuales y luego les quitaba la vida. Pero empecemos desde el principio. Año 1989, Tula. Un día, una trabajadora de la fábrica de harina llegó al inicio del turno de tarde. Normalmente la recibía su compañera de turno, pero en el edificio reinaba el silencio. Al pasar al almacén, la mujer presenció una escena horrible. En el suelo yacía un cuerpo ensangrentado. Los investigadores llegaron rápidamente al lugar del crimen. La víctima resultó ser la pesadora de la fábrica de harina, Valentina Mujina, de 54 años. A la mujer le quedaban apenas unas semanas para jubilarse. La primera pregunta que surgió fue, ¿por qué le arrebataron la vida a la inocente Valentina? Y entonces, los expertos que llegaron hicieron una declaración impactante. Antes de morir, la anciana fue agredida sexualmente. Los detectives lograron reconstruir la escena del crimen. Valentina Mujina se encontraba en su puesto de trabajo, probablemente sentada en la mesa, esperando el siguiente cargamento de grano. En ese momento, un desconocido la atacó. En toda esta historia, además del horror, sorprendía también la desfachatez del criminal. Atacar a alguien, y encima a plena luz del día, casi delante de otros trabajadores, es algo muy arriesgado. Las primeras sospechas recayeron sobre alguien de los suyos. Quedaba la pregunta, ¿a quién pudo atraer la anciana Valentina Mujina como mujer? En aquel momento, la noticia del brutal incidente prácticamente paralizó el trabajo en la fábrica. Todos los trabajadores estaban horrorizados. La dirección estaba completamente desconcertada. Y en boca de todos solo había una pregunta, ¿quién? Este ataque fue el inicio de una historia terrible que duró varios años y mantuvo aterrados a todos los habitantes de la ciudad. Los investigadores y detectives proponían una hipótesis tras otra. ¿Fue el abuso la razón principal del ataque? Podría ser que el monstruo viniera a robar a la víctima, pero al ver su indefensión y miedo, perdió el control sobre sí mismo. Sin embargo, difícilmente la harinera es el lugar al que unos delincuentes irían a propósito. Para la tarde de ese mismo día en que encontraron a la víctima, ya habían identificado el arma del crimen. Resultó ser una piedra. Empezaron a comprobar dónde se encontraba cada trabajador en el momento del crimen. Tras interrogar a varias decenas de personas, un hombre contó una historia interesante que había ocurrido un año antes.
Ese día, Valentina Mujina se dio cuenta de que uno de los conductores se comportaba de manera muy extraña. Salió de la cabina con dificultad, como si algo le estorbara. La mujer se puso en alerta. Cuando el hombre se fue a hacer el papeleo, Mujina echó un vistazo dentro de la cabina. En el asiento del pasajero había un saco. No pudo mirar dentro porque el conductor regresó. Valentina dio la voz de alarma. El hombre le pareció tan sospechoso que, cuando intentó marcharse, los trabajadores de la fábrica lo detuvieron y le exigieron que mostrara el saco. El chofer agarró una palanca, al parecer, no quería que revisaran sus cosas. Pero mientras se distraía, uno de los trabajadores saltó a la cabina y cogió el saco. Metiendo la mano dentro, el joven sacó de allí una gallina. Uno pensaría, ¿para qué montar todo este espectáculo? Pero unos días después, el mismo conductor intentó sacar un saco de harina de la fábrica, y fue entonces cuando lo pillaron. Valentina exigía que llamaran a la policía, y el culpable le gritó: «Cuidado, no te caiga un ladrillo en la cabeza». La investigación continuaba, y apareció un sospechoso. Resultó que, por intentar robar un saco de harina, el hombre fue condenado a 1 año de prisión y salió justo a la víspera de la brutal venganza. Encontraron al sospechoso, Chervina, y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo. Los investigadores determinaron que, aunque parecía el culpable obvio, en realidad salió de prisión solo 2 días después del ataque a Mujina, por lo que no pudo haber cometido esa agresión. La investigación duró casi 1 año. No había nuevas pistas, pruebas ni testigos. Los investigadores se quedaron sin opciones y ya estaban a punto de cerrar el caso por falta de pruebas y sospechosos. Sin embargo, 11 meses después, el caso dio un giro inesperado. Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 45 años en el río. El 28 de noviembre de 1991, en el puente sobre el río Boronca, casi 1 año después, el maníaco cometió un nuevo ataque. Aquel día de noviembre, Albina Boldíreva volvía a casa del trabajo. La mujer siempre tomaba el mismo camino, cruzando el puente que conocía muy bien. Pero aquella noche todo cambió. Unos pasos rápidos se acercaron a Boldíreva, que ni siquiera tuvo tiempo de girarse cuando un cuchillo se le clavó en la espalda. El maníaco lo había planeado todo. La gente de la fábrica más cercana ya había pasado, y durante las próximas horas nadie le impediría llevar a cabo su plan. Pero, aún así, en algo se equivocó, y gracias a eso la investigación logró avanzar. Aquella misma noche, 2 trabajadoras se quedaron en la fábrica después del turno. Las mujeres estaban dibujando un mural para un evento importante y salieron más tarde que las demás. Al llegar a aquel puente, se toparon con una escena horrible. Un hombre intentaba desnudar a una mujer medio viva y al oír voces, salió corriendo. Encontraron a Albina Boldíreva. Todavía estaba viva. Las 2 trabajadoras de la fábrica ayudaron a levantar a la mujer, la llevaron hasta la carretera y la subieron a la ambulancia. En el coche, Albina perdió el conocimiento. En el hospital, los médicos determinaron que el maníaco había logrado abusar de la víctima. El modus operandi del crimen recordaba mucho a una historia de hace 1 año. La herida Boldíreva estuvo casi toda la noche inconsciente, pero al mediodía recuperó el conocimiento. Había policías de guardia en la puerta y los médicos permitieron a los investigadores hablar con ella. Albina no tuvo tiempo de ver bien al atacante, todo sucedió muy rápido, pero recordó algunos detalles importantes. La mujer contó a los agentes que la interrogaron que el delincuente era muy joven, llevaba un gorro de lana calado hasta las cejas y botas de goma con las cañas dobladas. Había pocos detalles y con ellos era casi imposible identificar al sospechoso. No se encontraron otras pistas en el lugar del crimen, ni siquiera pudieron identificar huellas de calzado. Solo quedaba una cosa: esperar que la víctima pudiera reconocer por sí misma a su agresor. Los investigadores revisaron a todos los que tenían antecedentes por artículos similares y examinaron todos los archivos de hombres sospechosos que estaban registrados en psiquiatría. En los primeros momentos, cientos de personas estuvieron bajo sospecha. Había muchos chicos jóvenes con trastornos, pero al cabo de un día, incluso las últimas esperanzas de los investigadores se desvanecieron. Desde el hospital llamaron para informar de que la paciente había fallecido. Ya nadie podrá identificar al criminal, y el caso volvió a quedar estancado. El tiempo pasaba. Ya habían pasado más de 4 meses desde el último ataque. Con el tiempo, la ciudad empezó a olvidar el espantoso suceso en el puente sobre el río Boronca. Pero el recuerdo de los 2 horribles crímenes volvió con un nuevo delito. El 18 de marzo de 1991, Natalia Trankova, de 51 años, iba caminando desde la estación de tren hacia su casa. Su camino atravesaba el bosque. Todo estaba tranquilo, al menos hasta el momento en que un joven apareció de frente.
El chico, que parecía sospechoso, caminaba despacio y miraba a Natalia directamente a los ojos. La mujer pensó que quería arrebatarle el bolso y lo sujetó con más fuerza, pero el desconocido sacó un cuchillo. Sin embargo, todo salió completamente distinto a lo que el criminal había planeado. La mujer resultó ser valiente y fue la primera en golpearle con el bolso, haciendo que se le cayera el cuchillo de la mano. El maníaco se quedó tan desconcertado que salió corriendo. Natalia aún no sospechaba que había logrado defenderse del criminal al que ya temía toda la ciudad. El ataque en el bosque terminó en fracaso para el delincuente. Además, por fin cometió un gran error. El maníaco huyó, dejando atrás el cuchillo con el que había quitado la vida a su anterior víctima. Y así, los investigadores por fin tenían una prueba en sus manos. Los expertos determinaron que el cuchillo era casero. Pero además, la víctima pudo contar que el criminal tenía una forma de andar muy extraña. El círculo de búsqueda se iba reduciendo, pero aún no había sospechosos. Y el propio maníaco ni siquiera pensaba en detenerse. Hasta su último crimen, el cruel maníaco hacía largas pausas. Esta vez, al parecer molesto por su fracaso, atacó a una nueva víctima apenas 5 días después. En esta ocasión, la víctima no logró escapar del maníaco. El cuerpo fue hallado cerca del lugar del ataque anterior. El criminal atacó por la espalda, abusó de ella y le quitó la vida. Los investigadores estaban desconcertados. 2 años de búsqueda y el maníaco seguía en libertad. Decidieron centrar su atención en el arma del crimen encontrada. El cuchillo estaba hecho de una manera inusual. Consistía en una cinta métrica metálica envuelta con cinta aislante y la propia hoja estaba soldada a una barra de refuerzo. En aquellos años, los aparatos de soldadura solo se encontraban en las fábricas, lo que permitió reducir aún más el círculo de sospechosos. Un par de días después, el investigador logró encontrar a otra mujer que casi se convierte en la siguiente víctima. Sin embargo, al principio no fue a la policía, ya que el criminal ni siquiera tuvo tiempo de atacarla debido a la aparición oportuna de otras personas. El detective intentó obtener detalles de la testigo, pero ella no pudo recordar nada. Sin embargo, ella conocía una historia muy extraña que podría ayudar, por fin, a resolver el caso que lleva más de 2 años abierto. Y ahora nos estamos acercando al final. Si has llegado hasta este punto, quizá mi trabajo se haya ganado tu like y tu suscripción al canal. Pues bien, la mujer le contó al investigador que en la escuela número 13 hay un alumno que acorraló a una profesora en el baño. Esta historia requería ser confirmada. El investigador logró averiguar que ese episodio realmente ocurrió, solo que lo ocultaron a la policía. En aquel entonces, un alumno de los cursos superiores atacó a la subdirectora en el baño de la escuela ya entrada la noche y empezó a arrancarle la ropa, hasta que ella reconoció en el agresor a uno de los estudiantes. El chico se quedó desconcertado y salió corriendo. El escándalo se tapó, aunque todo el colegio se enteró de lo sucedido. El caso inusual llamó la atención de las fuerzas del orden, sobre todo porque ya estaban tras la pista del maníaco. Paralelamente a la extraña historia del colegio número 13, los investigadores fueron a la fábrica de locomotoras para preguntar si alguien había fabricado un cuchillo allí recientemente. Y resultó que, hace unos meses, un chaval había pedido que le soldaran una hoja a una barra de refuerzo para hacer un cuchillo. La descripción del chico coincidía con la del escolar que atacó al subdirector. Resultó ser Sergei Tsukanov. El agente que llegó a la casa donde vivía el chico le preguntó a uno de los vecinos si conocía a un tal Sergei Tsukanov de 16 años. Este señaló a unos adolescentes que jugaban cerca y dijo, pero si está ahí mismo. Nadie podía creer que aquel adolescente pequeño y delgado, que acababa de terminar el colegio, fuera un cruel maníaco. Se decidió registrar su piso. Al principio encontraron pequeñas pruebas, un gorro de lana y unas botas de goma, que había descrito la segunda víctima. Pero las pruebas eran circunstanciales, no bastaban para acusarle. La única víctima que sobrevivió, que logró defenderse del maníaco, tuvo miedo de ir a la rueda de reconocimiento. La mujer decía, ¿y si le reconozco y él tiene amigos? Sin embargo, las autoridades consiguieron convencer a la víctima para que acudiera. Sin embargo, en el momento de la identificación, la mujer no señaló a nadie. Pero lo más extraño ocurrió después. El maníaco reconoció a la víctima por sí mismo. Parecía que ya estaba todo, el criminal había sido capturado, lo juzgarían y se podía apagar el vídeo. Pero creedme, en esta historia lo peor solo acaba de empezar. Sergei pensó que la víctima había sobrevivido y que no tenía nada que temer. Por eso declaró. Pero además de esto, a Tsukanov lo reconocieron los trabajadores del depósito, quienes le hicieron el cuchillo, y más tarde también los empleados de la fábrica de harina.
Sergei Nikolayevich Tsukanov nació el 22 de junio de 1973 en la ciudad de Tula. Era hijo único en una familia desestructurada. El padre tenía problemas con la ley, había sido condenado. El joven Tsukanov vivía en un piso de una sola habitación junto a sus padres y su abuela paterna. La pensionista era una persona de educación estricta y criticaba constantemente las acciones de Sergei y de sus padres, lanzándoles todo tipo de reproches, lo que provocaba situaciones conflictivas. En consecuencia, Sergei creció en un entorno socialmente desfavorecido. Por esta razón, ya en la adolescencia Tsukanov empezó a mostrar un comportamiento desviado y signos de misoginia hacia mujeres mayores, de complexión robusta y comparecido a su abuela. Tsukanov asistía al colegio número 13. En 1988, Sergei cometió un ataque en el baño del colegio contra la jefa de estudios, durante el cual intentó abusar de ella. Pero la profesora reconoció a Tsukanov y él se vio obligado a huir. El incidente fue ocultado a la policía, pero Tsukanov fue registrado en un dispensario psiquiátrico y enviado a una evaluación psiquiátrica forense, la cual determinó que era completamente responsable de sus actos. Durante uno de los exámenes, el adolescente declaró que el motivo del ataque fue la venganza por las malas calificaciones. Sin embargo, durante la pelea se excitó al verla y decidió atacar. Tras el examen, el futuro asesino en serie regresó a la escuela, donde pronto empezó a insinuarse a una de sus compañeras de clase. Al ser rechazado, Sergei comenzó a mostrar signos de trastorno mental. 3 asesinatos brutales. Por algo así, en aquella época solo cabía una cosa. Solo había un matiz, nada de esto se aplicaba a un adolescente, ya que en el momento de la detención Sergei tenía solo 17 años. Por eso, solo podían condenarle a 10 años de prisión. Podría parecer que la historia terminó, que atraparan y condenaran al asesino en serie. Pero no. 7 años después, en 1998, la ciudad volvió a estremecerse, alguien había vuelto a cazar a mujeres mayores, pero esta vez en el cementerio de la ciudad. Las jubiladas iban a cuidar las tumbas de sus seres queridos y morían allí. La primera víctima tenía 79 años, la segunda 72 y la tercera 82. No solo les quitaban la vida a las abuelas, también abusaban de ellas. Todos los crímenes se cometieron con especial crueldad. Todos los investigadores recordaron enseguida el nombre de Sergei Tsukanov, ya que ese era su modus operandi. La investigación realizada demostró que el condenado seguía cumpliendo condena. No podía haber cometido todos esos ataques de ninguna manera. ¿Acaso había aparecido un nuevo maníaco en la ciudad? Se organizaron emboscadas en los cementerios. Los agentes, haciéndose pasar por visitantes y trabajadores locales, estaban siempre cerca buscando hombres sospechosos. Nada de esto sirvió de ayuda. Poco después, ocurrió el cuarto crimen. La abuela tenía 86 años. Toda la ciudad estaba en pánico. Los periódicos locales escribían sobre un nuevo maníaco en serie. Los jubilados tenían miedo de salir a la calle, mucho menos de ir al cementerio. El ambiente en Tula era muy tenso. Los investigadores tenían que detener de nuevo a decenas de hombres. Los revisaban y los dejaban ir, como si la historia se repitiera. Unas semanas después, mientras los detectives realizaban todo tipo de comprobaciones, recibieron una llamada. Una mujer, al percibir olor a quemado, fue a casa de su vecina. La puerta no estaba cerrada con llave. Al entrar, vio una escena que nunca olvidaría. En la casa, los espejos estaban cubiertos y reinaba un silencio absoluto. Lo que ocurrió en esa casa estaba más allá de lo humano. Por desgracia, esto ni siquiera se puede describir completamente en YouTube. En el cuerpo habían sido talladas cruces, estrellas y le habían extirpado el pecho. La foto de la víctima, sacada de los materiales del caso, la podéis encontrar en mi canal de Telegram, cuyo enlace está en la descripción. Este caso causó tal horror entre todos los policías que muchos se dieron de baja médica tras lo que vieron. Poco a poco, los investigadores empezaron a averiguar quién podría estar implicado en un crimen tan atroz. Al interrogar a todos los vecinos y conocidos, en el caso salió a relucir un apellido ya conocido, Tsukanov. ¿Pero cómo podía ser? Los investigadores enviaron una solicitud. Según los documentos, él estaba en prisión, donde debía permanecer al menos 3 años más. Ahora, para las fuerzas del orden, los documentos ya no eran suficientes. Fueron a la prisión para asegurarse de que el monstruo cruel seguía tras las rejas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando descubrieron que no estaba allí? Uno de los empleados de rango bajo actuó con negligencia y no comprobó la ubicación exacta de Tsukanov, dónde estaba y en qué penal exactamente. Resultó que ya lo habían liberado antes de tiempo por buena conducta. Pero surgió un nuevo problema donde buscar al maníaco que ya sabía cómo esconderse de los investigadores. Resultó que no era tan difícil.
El 29 de marzo de 1999, Sergei Tsukanov fue arrestado. Tras su detención, se le tomó una muestra de sangre. 18 días después, el criminal finalmente confesó, y para ese momento, los resultados de la prueba de ADN ya habían demostrado su implicación en todos los crímenes. El maníaco recordaba con detalle dónde y cómo atacaba a sus víctimas, y así lo relató durante los interrogatorios y las reconstrucciones judiciales. También fue identificado por los empleados del cementerio como el verdugo de una de las víctimas. En los interrogatorios declaró que el motivo de todos los crímenes fue un trastorno mental. Sergei insistía en que sufría de trastorno de personalidad múltiple y tenía problemas de autocontrol. El asesino culpaba a su abuela, que de niño le regañaba constantemente, y a la pequeña habitación en la que no podía estar a solas. A mediados de 1999, los abogados de Sergei Tsukanov presentaron en una de las audiencias previas al juicio una solicitud para realizar una pericia psiquiátrica forense con el fin de determinar su grado de responsabilidad penal, la cual fue aceptada. A finales de ese mismo año, Tsukanov fue sometido a una evaluación en el Instituto Psiquiátrico Sevsky, donde durante los 2 meses siguientes trabajaron con él varios especialistas. Basándose en los resultados de varias pericias psiquiátricas, se determinó que Sergei Tsukanov padecía esquizofrenia en una forma especialmente peligrosa, por lo que en el momento de cometer el delito no podía comprender la naturaleza ni el peligro social de sus actos. En base a esto, el 20 de enero de 2000, por decisión del Tribunal Regional, Sergei Tsukanov fue declarado inimputable, eximido de responsabilidad penal y enviado a tratamiento obligatorio en una clínica psiquiátrica de vigilancia intensiva situada en la ciudad de Oriol. Se dijo mucho que al maníaco deberían haberlo fusilado la primera vez, pero en ese momento no se podía imponer tal castigo a los adolescentes. Solo hubo un único caso en toda la historia, con Arkady Neiland, de 15 años, sobre el que podéis encontrar un vídeo en mi canal. Sergei Tsukanov está vivo y se encuentra en tratamiento psiquiátrico obligatorio, en el que permanecerá hasta el final de sus días. Ahora tiene 50 años.